Está Dios en mi casa, familia bendecida. Ese es el título. ¿Saben qué difícil era? Porque quería poner un título corto. Pero si yo ponía Dios en mi casa, bueno, sí, Dios en mi casa está bueno, pero... Y si ponía familia bendecida, sí, está bueno, pero no era... O sea, ¿cómo es que está bendecida la familia? Así que bueno. Hoy Dios me ha dado un mensaje para la familia. Así que, bueno, acá estamos los que estamos. Y si estamos acá es porque tenemos que escuchar esto. ¿Hay alguien que vino por primera vez? Quiero saludarlo. ¿Alguien que nos visite? ¿Una visita ya? Bueno, ¿no es la primera vez? Bueno, ¿pero sos de acá de Carlos Paz? ¿Mitad y mitad? Bueno, te ven... Ah, sí, los otros días. Yo hay veces que no veo cuando mi esposo saluda. Bueno, te bendecimos completa. No te bendecimos la mitad de acá, te bendecimos entera, ¿sí? Que Dios te bendiga acá y allá y todo lo que en tu vida haya sea bendecido por Dios. Bueno, voy a relatar, voy a ponerlos en contexto, porque si tuviera que leer todo lo que tengo, los que les voy a relatar, sería como leer un montonazo. El arca de Jehová, el arca del pacto, ¿qué simbolizaba para Israel? El arca de la alianza, era el arca que simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. Y era una representación de la presencia de Dios en medio del pueblo. En aquel tiempo el Espíritu Santo todavía no había entrado en acto, en actuación, en su trabajo en las vidas de las personas. Entonces Dios se manifestaba a través de su presencia, y la presencia estaba representada por un arca de oro, una caja de oro que tenía 2 ángeles. Los otros días los chicos no sé para qué le pusieron, era todo hecha de oro, 2 ángeles que se unían las alas, y que adentro tenía la vara de Aarón que había florecido, tenía el maná, una cazuela, una cantidad de maná del desierto para recordar el tiempo que Dios los había alimentado, y tenía, ¿qué más tenía el arca? Las tablas de la ley, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Había un sumo sacerdote que se llamaba Eli, que tenía un formato laxo, blando, con su casa, y sus hijos, que eran sacerdotes, porque eran una familia de sacerdotes, no se comportaban, no vivían como tenían que vivir. Entonces Dios se enojó y permitió que autorizó a los filisteos a presentarse ante Israel en una guerra. Les ganan la guerra y les roban el arca, les roban la presencia de Dios. Se llevan el arca los filisteos, y en ese tiempo Israel, el pueblo de Dios, se queda sin gloria. Icabod, la nuera de este sumo sacerdote que muere en esa escena, le nace un hijo y le ponen de nombre Icabod, sin gloria. El pueblo de Israel se queda sin la presencia de Dios. Ellos siguen viviendo, no se desesperan, no se vuelven locos. Se fue la presencia de Dios y ellos siguieron su vida. Y los filisteos se llevan la presencia de Dios, el arca, a su tierra, y empiezan a tener 10.000 problemas. Les hago acordar, se les cae. Ellos tenían un dios Dagón, que era mitad pez y mitad humano, la imagen. Se cae en el templo, lo levantan, se les vuelve a caer, empiezan a tener todo tipo de enfermedades, se empiezan a morir, a tener crisis de todo tipo de enfermedad. Entonces los filisteos, ¿qué dicen? No, esto nos está complicando, les devolvemos el arca, les devolvemos la presencia, que la tengan ellos. Entonces 7 meses estuvieron así. Y entonces los filisteos deciden devolver el arca. Ponen una carreta nueva, cargan el arca arriba y se la fletan a la presencia de Dios. Y digo fletan porque parece una falta de respeto, pero es lo que hicieron. Llévate tu presencia, llévate tu Dios, a mí me causa problema. Entonces se las mandan a Israel, y Israel a una ciudad que se llama Bet-Semes. Y cuando llega el arca a esa ciudad, estaban todos en la suya. Imagínense un pueblo, una nación sin la presencia de Dios. Perdón, me voy a poner un caramelo.
sin la presencia de Dios. O sea, es cuando vos no podés ver la derecha, la izquierda, no sabes lo que es bueno y lo que es malo, no sabes si estás para adelante o estás para atrás, no sabes para dónde vas. Y entonces ellos llega la presencia, entonces dicen, wow, llegó la presencia, y se acercan un grupo y se asoman al arca a verla, a curiosear, y en ese momento cayeron muertos los 70 personas que se habían metido a curiosear, ¿sí? No les interesaba honrar la presencia de Dios que había vuelto a la nación. La Biblia, dicen algunos 70 personas, la Biblia dice, pero dicen los historiadores que hubo una mortandad tan grande que llegaron a haber hasta 50.000 muertos en esa escena. Bueno, entonces ellos, un grupo de otra ciudad dice, traigamos el arca a nuestra ciudad. Y acá empieza la historia que te quiero contar. O sea, te puse en escena. Vamos a 1 Samuel 7. En esa más o menos te conté 1, 2 Samuel, 1 Crónica, 2 Crónica, te conté mucha parte de la historia de Israel. Dice 1 Samuel 7, yo voy a leer todo en palabra de Dios para todos, me gusta mucho y es muy cercana el lenguaje para poder entenderlo. La gente de Kiriat Jearim, esta es la ciudad que dice, bueno, la traigamos nosotros a nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Busquemos el arca. Fue y llevó el cofre del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. ¿Quién era Abinadab? Era una persona de la ciudad, un hombre, uno del pueblo. Hay muchos que se llaman Abinadab en la Biblia, ¿sí? Hay hijos de reyes, hay hijos de sacerdotes. Este era uno del pueblo. Y dicen, la llevemos a la casa de él. Bueno, llevaron a cabo una ceremonia para preparar a su hijo Eleazar para que la cuidara. El cofre permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años. Y el pueblo de Israel empezó a llorar pidiéndole ayuda al Señor de nuevo. Samuel les dijo, si en realidad quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de sus dioses extranjeros y de los ídolos de Astarte. Dedíquense completamente al Señor. Solo a Él deben servirle. Entonces Él los salvará de los filisteos. Lo primero que te quiero decir, que en esta casa, la casa de Abinadab, que era una casa del pueblo, una casa de cualquiera de todos nosotros, 20 años estuvo el arca. ¿Y sabes qué pasó? Nada. No pasó nada. La Biblia no cuenta nada de esos 20 años que estuvo la presencia de Dios en la casa de Abinadab. ¿Qué estilo tenía la casa de Abinadab? Porque vamos a hablar de familia. Kiriat Jearim era una ciudad a 14 kilómetros de Jerusalén. Era una ciudad era una ciudad de la tribu de Judá. Era una ciudad bien, o sea, ahí tenía que pasar de todo. Era Judá. No pasó nada. Pero no te estoy hablando 1 año, 2 años. Los filisteos con 7 meses dijeron, chau, saquémonos esto de encima. 7 meses les hizo efecto. A Abinadab, 20 años, no le hicieron efecto. No le hicieron mella. No. ¿Qué características tenía la casa de Abinadab? La indiferencia. A él le habían como enchufado el arca. O sea, dijeron, bueno, tenemos que traer el arca a Kiriat Jearim, ¿y qué hacemos? Y bueno, a la casa, a tu casa, que estaba en la colina, que era una casa, supongo yo, que podía tener las condiciones de tener la presencia de Dios. ¿Qué le pasaba a la casa? Cuando digo casa, no estoy hablando de la pared. Estoy hablando de los humanos, de las personas que están ahí adentro. ¿Qué le pasaba a la casa de Abinadab? Era indiferente a la presencia de Dios. Entonces estaba el arca en su casa y podría haber sido, imagínense lo que podría haber sido la casa de Abinadab.
y que la presencia de Dios en una casa no represente nada, no haga nada, no te hable nada, no cambie nada, no resuelva nada, no transforme nada, es muy complicado, porque no hay más nada. Cuando en los Hebreos, que vamos a empezar a ver, el Hebreos, a continuar el martes, vamos a ver la presencia de Dios. Es una cosa, es una bomba atómica, es como si hubieran traído a esa casa, no había más nada existente, ni en esta vida, ni en la próxima vida, que pudiera cambiar esa casa, y no la pudo cambiar. ¿Por qué? Porque la ignoraron. ¿Qué otra cosa tenía la casa de Abinadab? Era la desvalorización. No valorizó lo que él tenía, no cuidó, no respetó, no honró eso. ¿A quién le pasó lo mismo en la Biblia? ¿A quién le pasó lo mismo en algún momento? A Jesús. Jesús no pudo hacer más milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque como lo conocían y nadie es profeta en su tierra, entonces no pudo hacer más milagros porque ahí estaba la familia. Y entonces le decían: vos sos el hijo de este, vos viviste así, vos hiciste así, te acordás que ya ves que te faltaste el colegio, te acordás que ya ves que no sé qué, yo te conozco, te vi, nos conocemos desde hace mucho tiempo, todos sabemos quiénes somos. Entonces no pudo hacer milagros porque lo desvalorizaron de tal manera a Jesús. Si nosotros lo tuviéramos acá, no sé, hay que ver si nos daríamos cuenta. ¿Qué otra cosa tenía la casa de Abinadab? ¿Qué características? Estamos viendo casas, hogares, familias. ¿Qué otra característica tenía la familia de Abinadab? La incredulidad. Porque si ellos hubieran entendido lo que tenían, no sé, yo me meto a vivir adentro de, bueno, hubiera quedado muerta, como todo, pero me abrazo y digo: no me separa de acá, porque tengo a Dios adentro de mi casa. Porque tenían algo concreto. Ahora yo quiero que vos pienses abstracto, no piensen los niños, tienen pensamiento concreto, pero acá los niños no están, estamos los adultos que tenemos pensamiento abstracto. Podemos pensar sin ver la cosa, podemos hacer, es como si estuviera Dios en mi casa y yo no le diera ni tronco de bolilla. Es como si la presencia de Dios viviera dentro de mi casa y yo la ignorara absolutamente. Es como si la presencia de Dios estuviera conmigo ahí adentro y yo no creyera que puede resolver lo que a mí me pasa. ¿Por qué? Porque como lo he desvalorizado, ¿quién va a creer que le pueda resolver algo que no tiene tanto valor? ¿Sí? Entonces, desvalorización, indiferencia, incredulidad. ¿Y qué es lo que causó todo eso en la casa esa, en esa familia? Causó falta de expectativa. Ellos no esperaban nada. Entonces se les iba la vida y no pasaba nada. Tampoco ellos esperaban nada. Porque como no valoraban, no valorizaban, no se daban cuenta lo que tenían allá adentro, tampoco esperaban que todo cambiara tanto. Y así pasaron 20 años. Este es un estilo de casa que no es un estilo de allá, es un estilo de allá y de acá. Familias que tienen a Dios adentro y no se dan cuenta lo que tienen, no lo valoran, no lo respetan, no lo honran, no lo cuidan, no lo adoran. ¿Y qué termina pasando? Nada. Siguen enfermos, siguen peleados, siguen rotos, siguen con las mismas ñañas y van pasando los años y siguen con las mismas cuestiones. Ahora, cuando la presencia de Dios, lo primero que te voy a decir, porque ahora vamos a leer un pasaje, lo primero que va a pasar cuando la presencia de Dios está en una casa es que vos seas una persona que se da cuenta lo que tiene y tu casa se cuide, se ordene, se alinee.
les sean sacado los velos de esa falta de entendimiento de quién es el que está adentro de la casa. Entonces lo que produce eso, uno empieza a ser una persona agradecida, reconocer, agradecer, honrar. No me es lo mismo. O sea, si nosotros no contábamos el testimonio de Tommy hoy, Tommy seguía sano, pero no da lo mismo que nosotros ignoremos lo que Dios hizo entre medio nuestro. No da lo mismo que uno haga algo bien y que nunca te digan que lo haces bien, que nunca tengas aliento. No da lo mismo, te termina como desinflando, ¿no? Entonces, lo primero que empieza a haber en las personas que son entendidas y que saben que la presencia de Dios entró a su casa, es empezar a ser agradecido y reconocido. No es porque yo soy canchero, no es por mi capacidad, no es porque soy astuto, no es porque soy buen comerciante, no es porque tengo carrera, no es por mi título, no es porque vos estás acá. Y no hay nada en mí que pudiera hacer que lo que vos haces en mi vida suceda si vos no estuvieras en mí. Lo primero que uno le pasa cuando está Dios en un lugar, se tira al piso. Pero no necesariamente que uno tenga que andar en el piso, sino que uno dice, entiendo quién soy, para qué estoy, y entiendo quién sos vos. Es lo primero. ¿Qué pasa en una casa que no se da cuenta de esto? Pasa que no hay reconocimiento, no hay honra, no hay como respeto. Entonces está Dios ahí y yo lo mando a mi marido al supermercado. Está Dios ahí y cuando nos vamos a acostar, mi marido, qué sé yo, está chateando con otro, yo estoy al lado. El problema no es que mi marido se ofenda o que yo me ofenda. El problema es que Dios se siente incómodo adentro de esa casa. El problema es que Dios empiece a decir, ¿qué hago acá? El problema es que Dios empiece a decir, esta casa no me registra. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a ver, todos los que se creen sabios no son tan sabios, porque si fueran sabios, dirían, ni siquiera lo hago por vos, marido mío, sino que lo hago porque sé que está Dios acá. Y el solo hecho de que yo sepa que Él está acá me alinea. Pero en las casas Abinadab no pasa eso. Entonces se arman unas trifulcas, se dicen unas cosas, se agreden de una manera, se pierden todos los límites, porque no hay registro de la presencia. Entonces un hijo la manda a la madre a no sé dónde, y la madre se pone nerviosa y lo manda al hijo a otro no sé dónde. Y están hablando una posición de autoridad, una madre con un hijo. El padre lo agarra al chico, ¿a vos te agarro, Vero? Lo agarra de aquí y le dice, mirá. Y el chico es grande ya, es alto. Entonces el padre dice, ¿qué? ¿Me va a pegar? Le dice el chico y le pega un empujón al padre. Porque el nene tiene 15 años, pero es alto, es grande, creció. Entonces ya no mira al padre así, lo mira así. Entonces le hace frente. Entonces se empiezan a armar estas cosas y uno dice, ¿y esta casa? ¿Qué está pasando? Pasó el tiempo, 20 años, y David dice, el pueblo empieza a decir, la presencia la tenía a 14 kilómetros, ¿qué estás haciendo vos? La presencia, que es atómica, te tendría que haber desbordado a vos también, que estás a 14 kilómetros. Cuando está la presencia en un lugar, se entera Nashville, la facultad de Asbury. Nashville es donde mataron a los nenitos, ¿no? Vieron que en esa matanza de chiquitos en el colegio murió la hija de un pastor, la hija de una hijita de 9 años de un pastor de Estados Unidos. Murieron 3 niños, uno era el hijo de un pastor. Quiere decir que a los pastores les pasan las mismas cosas que les pasan a todos, ¿bien?
Bueno, entonces le dicen, el pueblo dice, David, David, David. Se empiezan a poner nerviosos, claro, 20 años. Menos mal que se dieron cuenta, 20 años, los chicos ya se están casando, estaban naciendo cuando la presencia de Dios se fue. Imagínense, esos chicos, ¿con quién se casaron? ¿Cómo en los hogares de todos esos chicos que se casaron sin presencia de Dios en el medio? Imagínense qué era toda esa generación que creció, 20 años, creció sin la presencia de Dios. Entonces David dice, le vamos a ir a buscar, hace una carreta nueva, va, busca, arma toda la ceremonia, entendido David, súper entendido, pero levantan los sacerdotes el arca, la ponen en la carreta nueva. Los filisteos bastante entendidos eran, porque para transportar el arca hicieron una carreta nueva. Mucho más entendido que Abinadab, que era un hebreo y que no entendió nunca que tenía la presencia de Dios 20 años en su casa y nunca la valoró. Pero entonces entonces empiezan a andar. Y David sacrificaba, hacía 6 pasos, sacrificaba un toro, sacrificaba un cordero, sacrificaba. David, una persona, un adorador. ¿Qué pasa? Los jueces trastabillean, se va a caer el arca y uno de ellos la va a agarrar. ¿Quién la va a agarrar? Usa. ¿Quién era Usa? El hijo de Abinadab. En una casa donde no hay Dios, hay hijos que no tienen Dios, aunque Dios esté. Por eso muere Usa, porque Usa era parte del mismo sistema de su padre. Y David lo amaba y se enojó con Dios. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué? Porque era más de lo mismo. Era más de lo mismo. Entonces una casa, Abinadab da hijos a Abinadab, aunque se llamen Usa. Pedro, Juan, María, Susana, Viviana. Ese es el problema que tenemos como familias, que es lo que nosotros estamos haciendo con las generaciones. Hogares psicóticos. ¿Qué es un psicótico? Vive en la tierra, pero su cabeza está en otro lado. Es Napoleón. Yo soy Napoleón y vengo vestida de Napoleón y no me discutan porque me voy a enojar. Sí, hola Napoleón, me tienen que decir para que yo esté bien. ¿Sí? Ahora, eso pasa con la generación ahora. Ven a papá y a mamá a adorar a Dios en la iglesia y cuando llegan a casa vuelan los sartenes y los platos. O se gritan. O se dicen cosas. Y los niños están ahí adentro. Usa está ahí adentro, aprendiendo a ser un hijo de Dios en esa casa, que después adora, pero que después se le vuelan el espíritu y después vuelven a adorar y después no adoran más. Casas sin conciencia de que Dios no está acá. Está acá, o sea, si no, ¿qué hacemos? Vámonos todos. Está acá, está en su casa, pero Dios no vive en un templo. Dios vive en nosotros, donde nosotros estamos, Él está. Todo lo que yo hago, Él está. Entonces, el asunto es que yo lo haga hacer cosas a Él que Él no haría. El asunto es que yo lo haga vivir, estar, presenciar, compartir cosas que Él no compartiría. El asunto es que yo lo haga mandar mensajes que Él no mandaría de un celular que no está santificado. El asunto es que yo le diga a mi esposo cosas que yo sé que él no admitiría, pero como no lo registro, porque no lo veo. Entonces vamos a seguir la historia. 2 Samuel 6:3 al 12. Los hombres de David, es un capítulo, a ver si es el capítulo, que lo vamos a hacer, lo he recortado, pero no es este todavía. Los hombres de David sacaron el cofre de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina, en una carreta nueva guiada por Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Pusieron el cofre sagrado y Ahío iba delante del cofre. Mientras tanto, David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor al compás de instrumentos musicales. Cantaban al son de liras, arpas, tambores, panderetas, címbalos. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Nacón,
los bueyes tropezaron haciendo caer el cofre de Dios, pero Usa alcanzó a sostenerlo antes de que se cayera. Sin embargo, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por atrevido. ¿Vieron esta versión? O sea, entiende lo que es atrevido, ¿no? No te lo tengo del griego, atrevidus, no, atrevido. Usa murió allí mismo junto al cofre. Ya el cofre llevaba los 70 muertos anteriores, más todos los filisteos, más Usa. La presencia de Dios es seria. Es seria. David se enojó porque el Señor había atacado a Usa con tanta violencia, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Y hasta el día de hoy ese es su nombre. Ese día David sintió miedo del Señor y pensó, es mejor que no me lleve el cofre del Señor. Así que no llevó el cofre del Señor a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed-edom, de Gat. Allí permaneció el cofre del Señor durante 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y toda su familia. Después el pueblo le dijo a David, el Señor ha bendecido a Obed-edom y a toda su familia porque el cofre está en su casa. La presencia. David se dijo a sí mismo, voy a hacer volver la bendición a mi familia. ¿Se dio cuenta? Ningún tonto David, ¿no? Dijo, hey, no, pará. Dámela, a mí me la llevo yo. Todos tendríamos que estar a los tirones acá. No es mía, no es mía, no es mía. Para tener la presencia de Dios en nuestras casas. Así que David fue con mucha alegría y emoción y llevó el cofre de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ya voy a leer así muchos intercalados. Primera Crónicas 13 y 14. Voy a volver a leer lo que acabo de leer chiquito. Así que no llevó el cofre a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed-edom de Gad. Otro libro de la Biblia lo estoy diciendo. Recién leímos 2 Samuel, ahora estamos leyendo Primera Crónicas. Sino que lo llevó a la casa de Obed-edom de Gad. Allí permaneció el cofre durante 3 meses. 3 meses. 3 meses. Y les dio vuelta a la vida. 3 meses. Y en 3 meses, Obed-edom, no pensemos que se hizo millonario, porque si no todos van a querer tener la presencia de Dios, sino que Obed-edom y su familia fue bendecido. Ya vamos a seguir viendo la historia y van a ver. El Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia y a todo lo que tenía. Si no lo haces por vos, hacelo por tus hijos. Si no lo haces por vos, hacelo por tus generaciones. Si vos no tenés un espíritu sano en el sentido de decir, soy autoagresivo y qué sé yo, me fumo un porro, o qué sé yo, me tomo todo el vino, o me corto, y no sé cómo hacer conmigo, los hijos son una buena motivación para el cambio. Hacelo por ellos. Porque si no, ¿qué pasa? Das a luz un Usa, y un Usa fue, o sea, Abinadab seguía vivo, y Usa muerto. ¿Por qué? Porque los hijos no siempre tienen el control de impulso que tienen los padres. Los padres no se frenan, saben, pero los chiquitos, los adolescentes hacen lo que tengan que hacer, no les importa nada. No tienen el freno social, el freno que uno tiene. Entonces muchas veces los chicos hacen lo que nosotros no haríamos. ¿Qué había en la casa de Obed-edom? 3 meses, 20 años, 3 meses, 20 años. Había temor de Jehová. O sea, yo me supongo que Obed-edom de haber entendido, haber dicho, chicos, vengan, tenía 8 hijos. Vengan acá, sentémonos, está la presencia de Dios. Así que acá esto no va a pasar más. Esto tampoco y esto tampoco. No depende que a ustedes les guste o no les guste. En esta casa las cosas van a ser de esta manera. ¿Por qué? Porque esta casa va a honrar a Dios. Esta casa. Entonces había temor de Jehová, había reverencia. O sea, está la presencia de Dios. O sea, no, esperen. Esa palabra, no, cámbiala. No va. No le grites a tu mamá. No va. Pero para que el hijo no le grite a la mamá, no le tiene que gritar el marido a la mamá. Porque si no, el hijo va a hacer lo mismo que hace el padre.
Si el esposo no respeta a la esposa, los hijos no van a respetar a la madre. Si la mujer no respeta al marido, los hijos no van a respetar a la autoridad. Entonces van a ser transgresores, no respetan al director del colegio, no respetan a la policía en la calle, no respetan a nadie. ¿Por qué? Porque se han criado en una casa donde no hay códigos, no hay respeto. Se traslada, ¿sí? ¿Qué había en la casa de Obed-Edom? Había reverencia. Reverencia. Estamos delante de la presencia de Dios. Esperen. A ver. Mirá. No ande con la pelota. Se le va a pegar un pelotazo al arca. No, nene, afuera. Pero acá adentro, ¿qué había en la casa de Obed-Edom? Había expectación. ¿Qué vas a hacer hoy? Porque ayer sanaste a Tommy, y hoy ¿qué vas a hacer? Y mañana y todos los días quiero estar porque yo estoy esperando a ver qué va a hacer. Había alegría. ¿Saben lo que me preocupa? Que un año de fervor no se puede concretar con familias sufriendo, con familias que tienen sufrimiento interno. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Fervor de qué? Si vos estás viviendo un martirio en tu casa. ¿Fervor de qué? Si tu casa para vos es un drama, es una tristeza. ¿Qué vas a venir a ser fervoroso si no tenés aliento, no tenés ánimo, no tenés con qué? Y nosotros tenemos años de fervor, Dios nos dice años de fervor. Entonces yo decía, mientras pensaba, cuando me toca el turno, yo decía, hay algo que hay que ordenar, hay algo que tenemos que sincronizar. Y si hay que sincronizar, no es tu presencia, Señor, son nuestras casas. Si hay algo que hay que cambiar, reformar, son nuestras casas, no sos vos, Señor. Si hay algo que hay que ajustar, somos nosotros, no sos vos, Señor. Entonces, año de fervor, ¿de qué? Si yo sé que vuelvo a mi casa y se me arma un lío. ¿Año de fervor de qué? Si yo vuelvo a mi casa y no tengo que darle de comer a mis hijos. ¿Año de fervor de qué? Si yo vuelvo a mi casa y es un despiole. ¿Entienden? Entonces, yo vengo hoy acá porque me quiero parar en el nombre de Jesús delante de esta situación. Porque tengo autoridad espiritual y tengo autoridad terrenal. Porque lo he podido construir. Y porque tengo conocimiento de lo que pasa en las casas. Y tengo conocimiento de lo que pasa con los chicos cuando hay una casa que les dice una cosa y hace otra. Esos chicos no los hace entrar a la iglesia, o los tenés acá mientras los tenés a los pellizcones. Mis chicas dicen que yo los pellizcaba cuando era chica. Yo no me acuerdo. Yo creo que ellas me quieren hacer creer cosas. Me están inyectando creencias. Nosotros llegábamos y te quedas sentada ahí, no te moves, porque estás delante del Señor. Entonces, ¿qué pasó? 3 meses explotó la casa de Obed-Edom y todo el mundo quería tener la presencia. ¿Sabes lo que pasa en una casa donde hay presencia de Dios? Se ve. ¿Y sabes lo que pasa en una casa donde no hay presencia de Dios? Se ve. ¿Sabes lo que pasa con una casa donde hay presencia de Dios? Todo el mundo quiere ser tu amigo. Todo el mundo quiere estar cerca. Todo el mundo quiere lo que vos tenés. ¿Sabes lo que pasa con una casa donde no es que no hay presencia de Dios? Hay presencia de Dios ignorada. Es como una preocupación, un desazón, un no sé qué. Saber que en un lugar donde está la presencia de Dios no se le da bolilla y no pasa nada. Y se le puede ir la vida. Estamos ante una catarata de separaciones matrimoniales. Yo el otro día dije algo entre los líderes, pero no, a nivel general. Es impresionante la cantidad de separaciones de matrimonios que hay adentro de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si nosotros tenemos
todo y no podemos, no lo logramos. ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué le decimos al mundo? ¿Cómo le explicamos al mundo que Dios cambia, que Dios transforma, que las casas de donde está la presencia de Dios, aunque haya dificultades, no quiero decir, no estoy en las nubes de Valencia y estoy ida en una casa donde no se habla, no se dice, no se respira. Estoy hablando de que Dios nos dio indicaciones. Si hay enojo, ¿qué se hace? No dice Dios no te enojes, dice no se ponga el sol. No se ponga el sol sobre ese enojo. No dice no te enojes. ¿Sí? Entonces no estamos hablando un mundo ideal de Aladín en el sentido que acá no se puede respirar, no se puede pensar diferente, me tengo que quedar callado. No es eso. Dios te pautó, bueno, a ver, donde haya una diferencia, resuélvanla antes de que se haga de noche. Resuélvanlo, resuelvan las diferencias, háblenlo, síganlo hablando y resuelvan las diferencias. Entonces, ¿qué pasa? La casa de Obed-Edom, que era una casa donde se honró, se respetó, se entendió, está Dios con nosotros. ¡Wow! Si no teníamos oportunidad en la vida, tenemos toda la oportunidad ahora. En 3 meses la casa explotó, vino David, que era muy inteligente, y dijo, me llevo la presencia de Dios a mi casa, a la ciudad de David. Y yo la pregunta que me hago es, o que quiero que te hagas, ¿qué dice la gente de mi casa? Ahora, Vivi, el chismerío, no. No digo qué chismea la gente de tu casa, ¿qué dice la gente de tu casa? Porque la gente habla, va a hablar siempre, pero la gente que habla va a hablar o bien o mal, como va a hablar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la gente de tu casa? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿Qué estás hablando? ¿Qué está diciendo tu casa de esa presencia de Dios que hay adentro? De eso que llegó a tu casa, de eso que llegó a habitar a tu casa y que se supone que es todo el potencial que podría haber. Después de eso no hay nada más. Digo se supone, no porque yo lo suponga, yo lo creo, pero la gente que lo cree dice, bueno, a ver, che, a ver cómo te va. El tema está que la presencia de Dios no va a surtir efecto en una casa donde no se lo honra, aunque se adore, aunque tengamos música 24/7. Está la música, ahí está la música, yo estoy en otra. No tiene que ver con que haya música 24/7, aunque nosotros le decimos para sanidad de muchos niños, sanidad de las emociones, sanidad de situaciones psíquicas, música, porque crea ambientes. Pero ¿qué pasa? La adoración que uno pone crea un ambiente y en 2 minutos el ambiente se fue a no sé dónde, cuando se armó un problema entre los padres y se empezaron a decir cosas y los chicos miran y los chicos escuchan y los chicos no saben qué está pasando y los chicos dicen, pero yo creí que nosotros éramos una iglesia, una casa cristiana, que acá estaba Dios. Yo creí que nosotros no nos pasaban estas cosas. Yo creí que nosotros estábamos a salvo. Primera Crónicas 16. Acá está el capítulo largo que lo fui recortando. Los israelitas pusieron el cofre de Dios en una carpa que David había preparado para el cofre. Y ofrecieron delante de Dios sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas para festejar. ¿Se acuerdan los de Hebreos? ¿Cómo era un sacrificio que se quemaba entero? Una ofrenda del todo quemada. O sea, no tenía que quedar nada. Quiero decir, lo dijimos ya en ese ambiente de Hebreo, no lo dijimos en todos los ambientes, pero
hay sacrificios, vida, ¿no? ¿Quién es el sacrificio? Yo. O sea, Jesús no va a seguir sacrificándose, él ya murió, ya se quedó, ahora me tengo que sacrificar yo. Yo soy la ofrenda. Y esta ofrenda del todo quemada tiene que ser del todo quemada. ¿No? Que no te quede, bueno, pero yo opino, olvídate, quémalo. Pero no lo quemes para que tu mujer tenga la razón, ni para que tu marido termine teniendo. Quémalo delante de Dios. Sé una ofrenda del todo quemada delante de Jehová, no delante de tu marido, delante de tu mujer. Sé una ofrenda del todo quemada. Ofrendate, vos no te ofrendas al otro, te ofrendas a Dios. Y el que hace la obra no es el otro, es Dios. El que hace la obra en tu casa es Dios. Necesitamos ofrendas del todo quemada. Necesitamos hombres que digan, me quemo. Y necesitamos mujeres que digan, me callo y me quemo. Necesitamos dejar de opinar y dejar que Dios haga. No estar queriendo yo cambiar al otro. Me quemo. ¿Para qué? Para que vos hagas tu obra en mi casa. Porque yo no lo voy a poder hacer. 20 años hace que estoy intentando y no lo logro. A mí nada. Bueno, sigo. Versículo 4. David eligió a algunos levitas para que sirvieran ante el cofre del Señor. ¿Los eligió para qué? Miren, David era muy entendido, muy inteligente. David vivía en el cielo y bajaba a la tierra cada tanto, pero vivía mucho tiempo en el cielo. Los eligió a los levitas que estaban en la presencia de Dios para casas, en nuestras casas. Proclamaran, eso quiere decir, la palabra proclamaran, que no nos dice mucho, es recordaran. El significado es recordaran lo que Dios había hecho por ellos. Los levitas tenían que estar ahí para recordar. Tenían que agradecieran y alabaran al Señor. No dice porque pidieran. Los eligió para que proclamaran, quiere decir recordaran, agradecieran y alabaran al Señor, Dios de Israel. Asaf era el jefe y su asistente era Zacarías. Le seguían Jezreel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededom. Obededom, si vos estabas viviendo allá en Kiriat Jearim, ¿qué haces acá? Obededom se mudó a donde estaba la presencia de Dios, porque dijo, yo no me la pierdo. Vos te llevas la presencia, yo me voy con la presencia. Se mudó con toda la familia. Y él, que era de Gad, que era de una tribu, era un geteo, era de segunda, tercera, cuarta categoría, estaba sirviendo con los levitas. Dios lo había puesto a la altura de ¿quién? ¿Por qué? Solamente, no por quién era, es por su actitud ante la presencia de Dios. Entonces, Obededom y Jezreel, con las arpas y las liras. Versículo 7. Ese día fue cuando David ordenó por primera vez a Asaf y sus parientes, toda una tribu, todo un clan, fueran los encargados de esta alabanza de acción de gracias al Señor. Den gracias al Señor, alaben su nombre, cuéntenle sus obras a los pueblos. Esto es lo que tienen que cantar. Entonen canciones de alabanzas a Dios, hablen de las maravillas que Él hace. Siéntanse orgullosos de su santo nombre, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Año de fervor. ¿Cuándo? Cuando en nuestras casas haya alegría y dejemos de estar con luto, con duelo, con problemas adentro de la casa. Y sepamos que después del año fervor, voy a la iglesia fervor, tengo que entrar a mi casa. Que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Busquen fortaleza en el Señor. Recurran siempre en su ayuda. Recuerden sus señales y milagros y las sentencias que ha dictado. Versículo 37. David dejó encargados a Asaf y a sus parientes del cofre del pacto del Señor. También los dejó encargados de hacer los servicios necesarios cada día junto con Obed-edom y sus 68 parientes. Se vinieron los hermanos de Obed-edom. Estos no son los hijos, estos son los hermanos de Obed-edom. Ya vamos a hablar de los hijos.
O sea, Obed-Edom se mudó y los hermanos dijeron, che, ¿vos dónde te vas? No, vos cambiaste toda nuestra familia. Desde que vos dejaste que entre eso a tu casa, cambió mi familia que no vive dentro de tu casa. Y la mía, y mis hijos se sincronizaron. Y yo era un pobre, yo era un tirado, yo era un analfabeto, y yo me transformé. Lo que entró a tu casa transformó la mía, la de él. Nos transformó a todos. Transformó a todos los hermanos de Obed-Edom. Entonces se vinieron todos. ¿A dónde está? Nosotros todos nos vamos. Cuenten con nosotros. Nosotros somos. Y eran servidores del templo. Porque acá dice, también los dejó encargados de hacer los servicios necesarios cada día junto con Obed-Edom y sus 68 parientes. Obed-Edom, hijo de Kedutún, y Josá eran los porteros. Versículo 43. Después, cada uno se fue para su casa y David también se fue a bendecir su familia. ¿Sabes lo que pasa después de que vos estás acá 10.000 horas? Bendece tu familia. Si no, tu familia no te cree nada. Después que estás mucho tiempo, después que te dedicas al Señor, que atendés la gente, que barriste el templo, que atendiste un montón de personas, atende tu familia. David se fue de toda la fiesta que se armó, porque había armado el ministerio de oración. Ya puso Asaf, no sé qué, Jedutún, Asán, vos acá, portero, los organicé. Cada uno en su puesto. Yo me voy a mi casa, ¿a qué? A bendecir mi familia. Porque mi familia, ¿quién la bendice si no la bendigo yo? ¿Quién se encarga de mi casa si no me encargo yo? ¿Quién se encarga de mis hijos si no me encargo yo? 200.000 horas serví a Dios. ¿Y a mis hijos quién los cría? ¿A mis hijos quién les habla de Dios? ¿A mis hijos quién les dice que la iglesia no le robó los padres? No les robó los padres. Eso no lo va a decir un hijo que tenga padres que atienden sus hijos, que les prestan atención, que están con ellos. ¿Saben lo que pasa con los varones ahora? Mucha madre, mucha mujer, mucha maestra de escuela dominical, mucha maestra de grado, mucha mujer en la vida de los varones. Y los varones y poco hombre, poco padre. Como el padre está afuera trabajando, los varones se crían entre mujeres. Los cría la madre, la abuela, la maestra, la señorita de la escuela dominical, y no tienen los varones. Si nosotros vamos a ver allá al fondo cuántos varones hay en este momento, no sé cuántos varones hay en el fondo. 2 varones. ¿Y cuántas mujeres? Bueno, una por el turno. ¿Cuánto es el equipo? 10. ¿Y cuántos son? Mujeres y varones. 2 varones y 8 mujeres. ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? Los hijos necesitan al padre, porque el padre es la ley, el padre es el que marca, el padre es el que le dice al hijo no, el padre es la autoridad que Dios puso. Pero en casas donde no hay padre, porque los padres están todo el tiempo afuera, ¿qué pasa? Hay madre. Pero después se enojan que las madres ocupen el lugar. Si vos no querés que la mujer ocupe el lugar, ocupa tu lugar. Toma tu lugar. Varón, toma tu lugar. Está en tu casa. Habla con tus hijos. Relaciónate con tus hijos. Y más si son hijos varones, más. Primera Crónicas 26, 4. Los hijos de Obed-Edom fueron, ahora los otros eran los hermanos, la familia. Ahora viene la familia, lo que él hizo. Los hijos de Obed-Edom fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, y Sacar el séptimo, Peultai el octavo. Es que Obed-Edom fue muy bendecido por Dios. ¿Dónde estaban todos sus hijos? Sirviendo a Dios con él. ¿Por qué estaban todos sus hijos sirviendo a Dios con él? Porque él había hecho entrar la presencia de Dios a su casa. No era una sanata, no era un show, no era un devocional a la mañana, oro, adoro, pero después hago cualquiera. Después tengo los ganchos colgados, me peleo con mi mujer, no quiero que mi suegra venga a casa, no visite. Es
que Dios había bendecido. ¿Y dónde estaban los 8 hijos? Y estaban con él. ¿A dónde? Sirviendo a Dios. Semaías, hijo de Obed-edom, también tuvo hijos que fueron jefes, los nietos de Obed-edom, que fueron jefes de sus familias paternas, pues eran muy capaces y valientes. De la familia de Obed-edom había en total 82 hombres, todos muy valientes y hábiles para el trabajo. Casa Abinadab, casa Obed-edom. Yo sé, todos queremos ser Obed-edom, más vale. No sé. Abinadab, ¿querría ser Obed-edom? Parece que no. Pero, ¿cuál es el punto? Miren, dice Marcos 3:25, asimismo, una familia que se divide contra sí mismo tampoco podrá sobrevivir. Que se divide contra sí mismo. Se divide contra sí mismo, ¿qué pasa? Una casa dividida está destinada a la destrucción, dice la Biblia, la versión libre. ¿Saben lo que esta palabra casa en el Nuevo Testamento? ¿Saben qué palabra es? Es Bashit. ¿Saben lo que es la palabra Bashit en el hebreo y en el hebreo en este caso? Es un lugar de adoración, un santuario. Dice, a ver, asimismo una familia, en Palabra de Dios para Todos, en la Biblia versión libre, dice una casa. Esa palabra familia, esa palabra casa, se refiere al lugar de adoración. ¿Saben lo que es una familia? Es un lugar de adoración. Eso es una familia. Dios hizo la familia para que la familia sea un lugar de adoración, para que en ese lugar se formen los hijos. Yo sé que no todos pueden tener esto en este momento. Obed-edom el primer día no lo tenía, pero 3 meses después sí lo tenía. Abinadab no lo tuvo nunca, 20 años. Lo que vos no tenés hoy, lo podés tener. Tommy estaba en terapia intensiva muriéndose y tenía mal pronóstico. Y Tommy no tiene ni que operarse, ni inflamación tiene, no sé. ¿Cómo fue? No sé. La iglesia oró. La iglesia oró. Nuestro Dios es tan grande, es tan misericordioso, es tan milagroso. ¿Con quién? Con el que puede darse cuenta quién es Él y lo puede aprovechar y no lo desprecia, no lo descarta con su conducta, con su vida, con sus actos, aunque esté adorando y aunque esté con la música en mi casa. Si yo estoy con el celular haciendo otra cosa, la música que hay en mi casa no me sirve de nada. Usa terminó muerto porque había sido formado en un lugar que no entendía lo que era tener a Dios adentro. Dice Marcos 10:7. Por eso el hombre dejará a su papá y a su mamá, mire cómo le dice esta versión, para unirse a su esposa y los dos serán un solo ser. Un solo ser. No dice un solo ser, tiene una cabeza. Aunque tenga una versión femenina y una versión masculina. Pero tiene un acuerdo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, palabra unido, que ningún ser humano lo separe. ¿Saben lo que es esta palabra unido? ¿Saben lo que quiere decir unir? Proskolao. Es una palabra griega. Quiere decir unir fuertemente, encolar, cementar. Yo estoy cementada a mi marido. Estoy cementada. Quiero separarme, pero ¿viste? No puedo. Porque estoy pegada a Él. Estoy unida ¿por quién? Por Dios. Necesitamos matrimonios cementados. Pero ¿quién va a estar cementado? El que entienda cómo es la cosa. Si no, no hay cemento que valga. A mí, yo tengo unos implantes y se me aflojan porque yo los aflojo. No, porque yo los aflojo. Entonces, ¿qué pasa? Me los cementan. 15 días, 20 días los tengo aflojos. Ceméntame. Me cementa.
15 días, 20 días los tengo flojos. Cementame. No es así, no es así. El unir, y se unirán, estás pegado para siempre, que mientras sí y solo sí entendiste lo que es la presencia de Dios en una casa. El que perjudica a su propia familia se arruinará. El insensato terminará sirviendo al inteligente. ¿Por qué a Dios lo bendice tanto a mí? Trae la presencia de Dios a tu casa. ¿Pueden pasar los músicos? Los adoradores. No quiero decirles más músicos, por favor. Corríjanme. Pero yo sola tengo el chip. Miren, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. Proverbios 11:29. ¿Qué dice la gente de tu casa? Nosotros queremos casas de servidores. El que alborota su casa heredará el viento. El que alborota su casa heredará el viento. ¿Qué es el viento? El viento te rompe todo, pero cuando querés ver dónde está, no lo ves, no está. ¿Cómo ves el viento? Quiero decirte que necesitamos casas que entiendan. Necesitamos casas, no queremos, miren lo que me voy a jugar a decir, no queremos casa que tenga 24 horas de oración y el matrimonio esté a las patadas. Prefiero que no haya oración. Ay, ¿qué estás diciendo, pastora? Siempre la adoración algo va a hacer. 20 años, Abinadab no le hizo nada. Necesitamos casas que entiendan. Necesitamos casas que estén dispuestas a quemar. Por eso te lo dije antes, ¿eh? Y vos dijiste amén, amén. Vos dijiste amén. Bueno, necesitamos ofrendas del todo quemadas. Necesitamos que los que están por construir casas entiendan lo que están por construir. Necesitamos que no se junten porque es canchero, tiene buen cuerpo. Necesitamos que entiendan que con un buen cuerpo no cumplís el proyecto de Dios. Cumplís el proyecto de Dios con alguien que entendió el proyecto. Necesitamos casas que entiendan que nuestra unión no tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con el proyecto de Dios. Necesitamos casas que entiendan que si estamos juntos es porque hay un proyecto que va más allá de nuestras finanzas, de nuestros hijos. Aunque nosotros, nuestras generaciones nos van a seguir, hay proyectos en nosotros. No puede ser solamente el proyecto mis hijos. Dios tiene un proyecto conmigo. Y tiene un proyecto con mis hijos. Y tiene un proyecto con mis nietos. En tanto que yo pueda traspasarles el entendimiento. Si no, los proyectos quedan todos en proyectos. ¿Alguna vez proyectaste cosas que nunca se hicieron? Yo un montón. Entonces, yo hoy he venido tu canción. Yo hoy he venido. Hay una canción que hizo Lale. Esa canción, no sé ni si está en el repertorio, si la conocen. No importa, no se pongan nerviosos. No, estamos necesitando que nos entender espiritualmente y que acá pase lo que tiene que haber, lo que tiene que pasar. Yo te vengo a proponer, si Abinadab 20 años no le dio resultado por sí mismo, por él, no es porque Dios es malo, no es porque la guerra, no es porque el COVID, mala la guerra de Rusia, mala no sé qué, y yo sigo eternamente, pero no estoy así desde el COVID, estoy así desde hace 10 años antes. Nosotros somos buenos para meterle la responsabilidad a otro y no decirnos yo. Pero llega un momento que uno tiene que decir yo quiero una casa como la de Obed-Edom. Yo quiero eso, esa actitud, ese carácter, ese entendimiento que hizo que todos sus hermanos, que todos sus hijos, que los nietos
todos siguieran a Jehová. Hemos estado hablando mucho de destructor últimamente. Cómo destructor está, le está dando. Y la única manera de frenar al destructor, que sabemos que entra en las casas por la murmuración, por la rebeldía y por los deseos desordenados, pero palabra de Dios, pero parezco el cura, palabra de Dios, amén, pero no, lo dice la Biblia. Lo que necesitamos es que las casas nuestras frenen el embate, frenen, le pongan stop. La única manera de ponerle stop a destructor es con la presencia de Dios en nuestras casas, no hay otra. Y lo que te vengo a proponer es esto. Si a Abinadab 20 años no le sirvieron y a Obed-Edom 3 meses le sirvieron, yo vengo a proponerte 3 meses para que en nuestras casas haya un ordenamiento. 3 meses para que en nuestras casas haya un ordenamiento. Estoy viendo que hay Santa Cena, no sabía que había Santa Cena. Genial, mejor. Vengan, pasen las personas que nos van a ayudar. 3 meses. El Dios de Obed-Edom es el mismo Dios que tenemos hoy acá. Dios no cambió. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No es otro Dios. No es otro contrato. Solamente es otro pacto que la gracia nos bendice a todos nosotros de estar en la gracia y no estar, porque hoy un hijo Usa quizá hoy no hubiera muerto, quizá hoy Usa hubiera tenido oportunidad, porque Dios renueva su misericordia todas las mañanas. Entonces estamos en un tiempo cuanto más beneficioso que el de Obed-Edom y que el de Abinadab. Entonces yo te vengo a proponer que le pidamos a Dios que entre a nuestras casas. Lo que estoy diciendo no lo estoy predicando para la iglesia de Miami, ni lo estoy predicando para la iglesia de Bucio, ni lo estoy predicando para la iglesia de... No, para Capilla sí, pero porque somos para Capilla y nosotros somos uno. Pero no estoy predicándolo lo estoy predicando para acá, porque acá se necesita esto. ¿Entienden? No voy a hablar lo que le pasa al pastor no sé cuánto, que la iglesia de él no sé qué. Yo estoy hablando para acá. Nosotros acá estamos necesitando que Dios entre a las casas. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, no? En mi casa ya entró, yo lo tengo. Genial. ¿Qué dice la gente de vos?